De verdad, de verdad, qué ganas tengo de que juegue el Real Madrid. A mí el parón de selecciones no me gusta. ¿A usted le gusta? ¿Y a usted? ¿Y a vosotros? Bueno, pues nada, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es martes 10 de septiembre del 2024. Vamos a dar la vuelta al mejor estadio del mundo y por supuesto accederemos al interior. Soy el típico que ve una piedra en el suelo y le doy una patada porque me gusta jugar al fútbol. No por otra cosa, no penséis que... No, es que te gusta tirar las piedras para dar a alguien. No. Es que luego empezáis ahí a poner comentarios que... Hay veces que leo unos comentarios que... me entra un repelús. Ayer un comentario muy gracioso que me pusieron en el vídeo me dice: a ver si hablas de que el Real Madrid lo primero que tiene que hacer es cumplir con la ley de contaminación acústica que este fin de semana pasado se han vuelto a pasar por el forro. Vergüenza de institución que sigue atropellando a madridistas de toda la vida, ancianos, enfermos, adultos, niños, etc. Bueno, voy a poner este plano porque es algo un poquito más guapo, así que te voy a contestar desde aquí. Me parece increíble que meta a personas, como por ejemplo ancianos, personas vulnerables sobre todo, ancianos, niños, enfermos, en el saco con el tema tan sensible que tenemos ahora mismo en el Santiago Bernabéu con el tema de la acústica. Me parece increíble, es bajarse aquí abajo, bueno, más abajo todavía, donde el metro, bueno, mucho más abajo, meter en el saco a estas pobres personas con la excusa de que estos vecinos que están justo al lado del Santiago Bernabéu están aburridos de tanto ruido, de tanto concierto, de tanta persona que pase al lado del estadio cada vez que hay un evento. Y ahora lo que pasa es que estaban acostumbrados a los partidos, ya estaban hasta las narices, ya resulta que con los eventos pues no quieren soportarlo. Esto viene, todas las quejas y denuncias vienen de estas personas que siguen aburridas en sus casas y que quieren vivir mucho mejor teniendo su casa ya comprada justo al lado del estadio Santiago Bernabéu. No quieren ir a peor. Lo que pasa es que es lo que sigo diciendo, y que digan lo que quieran en el tema de excusas. El Bernabéu estaba antes, por lo tanto, usted tiene que saber que en un futuro el mundo progresa, evoluciona, por lo tanto, van a empezar a realizar conciertos, como está haciendo el Wanda. Van a hacer más eventos, como hace prácticamente cualquier estadio del mundo. ¿Y qué pasa? Que porque sea el Real Madrid y el estadio Santiago Bernabéu ya hay que intentar acotarlo, intentar erradicarlo. No. El Bernabéu estaba antes. Si no quieres estar aquí porque te molesta el ruido, te mudas fuera, que para eso tienes dinero y que claro, aquí un piso no te vale 1 euro ni 2 euros, pero el caso es molestar. Vaya tela. Martes 10 de septiembre vamos a empezar la vuelta al mejor estadio del mundo. Dejadme en los comentarios lo que pensáis respecto al tema que acabo de mencionar en el vídeo y nada, pues os espero y os leo luego más tarde cuando haya subido el vídeo, claro. Así que nada, entrada triunfal al estadio Santiago Bernabéu, vamos a dar la vuelta. Bienvenidos un día más a mi canal, dale like, suscríbete y sobre todo, muy importante, activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos, de los shorts, de los directos que vamos haciendo y publicaciones, por supuesto, que vamos subiendo diariamente. Así que venga, dame la manita y no te pierdas. Bueno, pues un día más en la oficina, aquí estamos justo enfrente de la esquina de la Torre B, seguimos viendo trabajos y actuaciones con estas grúas y esta pilotadora que tenemos justo enfrente de la Torre B. Ya sabéis que están creando los pilares, también vimos cómo creaban unas nuevas estructuras justo al lado de esa excavadora naranja que tenemos justo allí, así que veremos a ver en consecuencia qué es lo que va a ser todo eso que acabo de decir y de nombrar. Parece y tiene pinta que van a ser los nuevos pilares del nuevo parking. Seguimos avanzando, vamos a ver si tenemos alguna novedad inquietante y perturbante, fresquita, muy rica, como todos los días tenemos vídeo en el canal. Lo dicho, ayer vimos cómo, bueno, colocaban las estructuras en uno de los restaurantes que vamos a tener en el fondo norte, en la parte central. Muy buena y grata sorpresa nos encontramos en el día de ayer, a ver si hoy nos encontramos otra y así podemos salvar el día, básicamente, porque bueno, últimamente en los exteriores tampoco está pasando gran cosa, excepto el último vídeo que subimos de las alturas y el interior, que ya sabéis que están desmontando. Imagino que ya hoy el escenario ya no existirá, ya estará en modo pues Champions, porque ya sabéis que la UEFA siempre viene antes para ver el estadio, antes de lo previsto, antes de los partidos de liga, por lo tanto es posible que ya empiecen en modo Champions
tanto en el interior como en el exterior, aunque queden 7 días, aunque queden 7 días, a partir del jueves viernes ya todo estará prácticamente patas arriba para preparar nuestro queridísimo templo. Bueno, vamos a asomarnos porque ya sabéis que aquí han ejecutado muchos trabajos, sobre todo hasta la semana pasada vimos como en esta zona, en esta superficie, lo habían, ojo porque han levantado el suelo, a ver, habían colocado una especie de estructura para algún tipo de transformador o diferentes salas que van a colocar en el interior, y ya a día de hoy podéis observar cómo han tapado todo este lugar, lo han hormigonado y hoy podemos ver que están picando toda esta zona. Ahí veis cómo van a empezar a levantar todo el suelo, así que es posible que sigan colocando los tubos y demás elementos para seguir con la instalación de Castellana. Me estaba fijando que están volviendo a meter pilotes, a ver, ahí va. Sí, lo mismo que han hecho allí, perdón, ¿dónde era? Ah, no, era allí, perdón. Esas mismas estructuras que estamos viendo a la izquierda fueron las que vimos la semana pasada, este fin de semana, con ese vídeo de las alturas. Muchos me habéis dicho que son estructuras para los nuevos pilares del nuevo parking. Veremos a ver, porque yo no me las traigo todas conmigo, pero tiene pinta. La verdad que muchos lo dijisteis aquí en el canal. Imagino que, bueno, cuando el río suena, agua lleva, ¿verdad? Pues veremos a ver, porque puede ser que sean los nuevos pilares. Pero bueno, no desestimemos ni declinemos la propuesta de que sean estructuras o bases para colocar en un futuro muy cercano lo que vienen siendo los postes o algún tipo de elemento de sujeción para la iluminación de la fachada. Aunque bueno, si decís que son pilares, pues bueno, veremos a ver, veremos a ver. Nosotros seguimos andando, ya sabes, dale al like y suscríbete de forma gratuita, ya sabes. Así que no tengas ningún tipo de temor, no tengas miedo, dale. Y ya luego Georgie Dan. Veremos a ver cuándo empiezan a traer también el escudo y las letras de Bernabéu. De momento pues no es el caso. Hola. De momento no es el caso. Aunque bueno, ahora nos asomaremos por encima de los montículos de Bélgica y demás para ver si lo han traído. Desde esos montículos se ve mucho mejor la parte más cercana a la fachada. Desde aquí no se ve muy bien. Seguimos viendo, en este caso, el desvío provisional que han hecho para realizar los trabajos, en este caso hormigonar todas esas esperas que suben hacia arriba, toda esa ferralla y la armadura que en conjunción han ido colocando en estos últimos días. Vamos a asomarnos, ahí lo tenéis, colocando paneles de encofrado para hormigonar dentro de muy pero que muy poquito en este lugar. Esos petos que en la parte de la derecha ya han sido hormigonados y en la izquierda, como podéis ver, aún no han sido hormigonados. Y vamos a asomarnos a este lugar también. Vamos a ampliar un poquito para que lo veáis mucho mejor. Ahí podéis ver cómo han ido colocando toda esa ferralla a la izquierda, han ido atándola en consecuencia, y a la derecha también podéis ver cómo se asoman de forma vertical todas esas esperas, e irán tratando todo este lugar, replicándolo con todos esos trabajos que también han realizado y que están realizando justo en ese que tenemos en pantalla. Así que seguimos, continuamos. Estaba yo pensando que luego tengo que hacer por la tarde un montón de cosas. Soy una persona muy ocupada, como podéis saber e intuir, pero igualmente cada vez que estoy aquí como que me relajo muchísimo. Intento siempre dejarme llevar por las obras del Estadio Santiago Bernabéu, como siempre he hecho desde el 2021, así que nada, hay que vivir la vida con un poquito más de relax, de relajación, de calma, porque luego pasa factura. Así que nada, os lo cuento, pero bueno, sé que a muchas personas no le importa, pero yo os lo cuento. Y si queréis que os cuente qué tengo que hacer esta tarde, pues me lo ponéis en los comentarios, una pregunta ahí
JR, ¿y qué vas a hacer esta tarde? Bueno, puertas, ahí vemos las pantallas encendidas. Ya vimos cómo manipulaban las propias pantallas de las puertas, quitando esos protectores que a día de hoy vuelven a su lugar, vuelven a su sitio. Y seguimos viendo el encendido, seguimos viendo esas pruebas, seguimos viendo la numeración con el nuevo orden establecido. Así que aquí tenemos otro de los pilares, esos pilares que van metiendo a esas nuevas estructuras, esos nuevos agujeros que han ido creando y que están creando justo enfrente de la torre B. Eso luego lo terminan de tapar con hormigón. Está allí, sobre todo es la entrada y el acceso a todas esas máquinas y material que van trayendo para los trabajos del parking. Bueno, como podéis observar, pues no tenemos ni rastro, ni huella, ningún indicio de que todavía empiezan a colocar las letras de Bernabéu y el escudo del Real Madrid en la fachada oeste, en esta fachada que tenemos en pantalla. Así que tendremos que seguir rezando, tendremos que seguir esperando a que ocurra. Además, desde aquí se ve mucho mejor toda esta zona de Castellana, pero como podéis observar, siguen los trabajos en la zona, por lo tanto no pueden todavía colocar dichas grúas para poder ejecutar la instalación del escudo y de las letras. Ojalá lo hagan cuanto antes. ¿Cuándo pensáis, cuándo creéis que lo van a colocar? ¿En un parón así considerable de 3 semanas? ¿O cuándo creéis que lo van a hacer? ¿Cuando tapen y hormigonen toda esa zona de allí? Porque esa de allí ya está hormigonada. El techo del nuevo parking allí ya está hormigonado. Falta esta parte de aquí. Así que nada, os leo en comentarios. Seguimos hacia la Torre C. Por cierto, una de las cosas que tengo que hacer esta tarde es ir a correr. He empezado la pretemporada con mi equipo de fútbol sala, así que tengo que ponerme las pilas, tengo que ponerme en forma. Aprovechando que estamos en este lugar y vemos perfectamente lo que ocurre y lo que va pasando en la parte más cercana a la fachada, o en este caso las puertas, ahí podéis observar que de momento no tenemos todavía rastro alguno de lo que viene siendo el escudo y las letras de Bernabéu. Allí tenemos eso que es una ferralla, una armadura que han posicionado en ese lugar, parece que la están atando. Y aquí podéis ver que siguen sacando tierra en toda esta zona. A la izquierda tierra y a la derecha escombro. Muy importante siempre tener una excavadora y un dumper para mover y transportar todo este material. Sobre todo se centran en esta parte más cercana a la Torre C, justo aquí, que está la excavadora, están metiendo muchísimo material. Ahora cuando lleguemos al montículo de Honduras podréis ver mucho mejor que desde esta ubicación todo lo que va pasando. Vamos a asomarnos por aquí, porque aquí ya sabéis que también han creado una zanja. Imagino que terminarán de unirla con la que hemos visto en la parte sur, aunque esta parece que va un poquito más retrasada, la verdad. Hay que tener mucho cuidado porque ese hombre está muy cerca de caerse, así que aquí a la izquierda movimiento de tierras, ahí lo podéis ver. Lo que digo, siempre muy importante tener un dumper junto a la excavadora para ir sacando la tierra y depositándola en el mismo para llevarla a, en este caso imagino que serán los montones de tierra que hay justo allí. Aquí también tenemos acopiados un montón de material de aislante que parece que lo van a ir incluyendo en las próximas horas. Ya sabéis que lo meten justo en el interior de la ferralla o de la armadura que han posicionado en toda esa zona, en este caso justo en ese gran agujero, en ese gran socavón, donde podemos ver la excavadora con el movimiento de brazo tan peculiar, sacando, bueno, en este caso está picando. Ahí lo podéis ver, está picando. Ahí tenemos un dumper preparado también para sacar todo ese escombro. Imagino que habrá una excavadora cerquita o dentro de ese agujero, de ese socavón, para con el cazo sacar todo ese escombro que va originando esta excavadora con el martillo, y así pues llevarlo a este lugar, esta parte de aquí.
Así que nada, no podemos ver gran cosa desde aquí, pero bueno, siempre intentamos en el canal sacar todo lo que podamos ver, siempre dentro de la legalidad. Así que nada, con esta imagen nos vamos al fondo norte. Bueno, pues dejamos atrás la Castellana y lateral oeste, llegamos al fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu, más concretamente a la calle Rafael Salgado, aquí donde ya sabéis que han ido tratando toda esta superficie, ya instalando pues, el nuevo suelo, en este caso las losas de granito, y también la gente aprovecha para sacarse fotos porque este lugar es muy bonito, muy bonito. Han ido también incluyendo estos nuevos jardines. Aquí le bautizamos como Jardín Ruido Bernabéu porque lo tenemos justo delante, y esto mismo replicarán en la zona oeste, en Castellana. Aquí vimos en el día de ayer, ojo porque salen personas trajeadas del interior. Aquí vimos en el día de ayer cómo encendían las nuevas letras de acceso al restaurante que tenemos en la parte central de Castellana, justo allí. Y a la derecha pues tenemos las puertas de acceso con la numeración, la nueva numeración encendida, y las pantallas, lo que digo, con las mismas pruebas que en el día de ayer. Imagino que irán haciendo esto para seguir corroborando y comprobando que todo vaya a la perfección. Ya sabéis que las encendieron hace muy poquito, pero que muy poquito, por lo tanto hay que seguir estando atento de que todas las pantallas funcionen a la perfección y no haya ningún problema. Bueno, pues aquí podéis, como podéis observar, han colocado aquí una pancarta, una hoja con esta información: acceso al tour puerta 84. ¿Por qué? Porque muchos aficionados, como no saben dónde está la entrada y ven esta puerta que generalmente está abierta para meter material y para que los trabajadores puedan pasar, pues se piensan que la entrada al tour es por aquí e intentan acceder. Bueno, además creo que hay movimiento justo en el interior. Hoy las letras están apagadas. Ayer justo pasamos cuando estaban encendidas, estaban realizando pruebas también en el exterior, así que veremos a ver cuándo abren esta nueva concesión que tenemos en el fondo norte, este nuevo restaurante de la mano de Arzábal. Por lo que he leído en comentarios, es una franquicia, creo, es un restaurante de mucho lujo, de mucho caché, y la verdad que la gente que ha ido allí se va con buenas sensaciones siempre. Así que bueno, habrá que venir a probar la gastronomía que ofrece este nuevo restaurante, este nuevo espacio. Aquí a la izquierda seguimos viendo los trabajos, en este caso trabajos que no habían completado del todo y que por lo tanto hemos visto durante estas últimas semanas cómo levantaban pues diferentes losas, diferentes sectores de esta superficie para seguir con los trabajos en el interior. Aquí trabajos en altura, por eso tenemos las vallas acotando y cerrando este lugar, y si subimos el dispositivo podéis ver que siguen pintando, en este caso están replicando los mismos trabajos que han realizado en el fondo sur, exactamente en la parte paralela a esta zona. Ahí podéis ver cómo están pintando las costillas del Clásic Bernabéu, en este caso la fachada y la estructura del antiguo Bernabéu. Así que nada, con esta imagen nos vamos al lateral este. A la orilla de la torre D están limpiando todos los residuos que hay en este lugar. Ahí podéis ver, barriendo con el soplador, y hasta incluso otra persona con una bolsa para meter ahí todo lo que van recogiendo. Bueno, llegamos al lateral este, llegamos a Padre Damián, a la calle Padre Damián. Ahí tenéis las pantallas encendidas, como hemos visto a lo largo de toda la vuelta, al menos lo que llevamos en el día de hoy grabando por los exteriores, diferentes pruebas con la nueva numeración y el nuevo orden
Y aquí, bueno, ya lo sabéis, recomendado al 100%, y eso que solamente me tomé una cerveza con limón, el nuevo restaurante que abre ya sus puertas en la parte norte del lateral este. El restaurante Puerta 57 mantiene el nombre, by La Máquina. Así que nada, si tenéis un ratito, si vivís por la zona, pues os recomiendo 100% que vengáis a tomar algo, comer, cenar, y hasta incluso tenéis que reservar si queréis ver las impresionantes vistas del interior mientras que degustáis la propia comida que ofrece este nuevo restaurante. Bueno, nuevo restaurante entre comillas, es un restaurante que reabre sus puertas. Aquí tienda oficial del Real Madrid, seguimos avanzando, vamos a ver la parte más cercana a la Torre A y vamos a ver también todas las pantallas que hay colocadas en este lugar. Hay muchísima gente, ¿eh? Hay muchísima gente, qué auténtica pasada. Wow. La gente aprovecha también a estar en la sombra, porque cuando está el sol la verdad que pica. Y aquí tenéis pues las pantallas encendidas, ya con los protectores otra vez puestos de el palco de honor. Ahí lo tenéis. Y si escucháis movimiento, estáis justo escuchando el movimiento de los trabajos que están realizando en el interior. En este caso, ahí podéis ver cómo siguen envolviendo los pilares para dar un acabado más bonito, un acabado que hemos visto ya en diferentes zonas y que ya sabéis que aquí en el lateral este es lo que están realizando en las últimas semanas. Hasta incluso en los últimos vídeos, en uno de los últimos vídeos que hemos hecho aquí en el canal, en el último partido, pues vimos todas las entrañas, los entresijos de todos los trabajos que están realizando en este lugar. Ahí lo podéis ver, este pilar de aquí. Y también vamos a movernos un poquito más para allá para que veáis los trabajos que van realizando en el interior. Este pilar ya está revestido, ya está pintado, ya han quitado los andamios, aunque seguimos viendo las redes anticaída azules, y podéis escuchar que o siguen montando andamios por allí o siguen desmontando. Ah, mira, justo ahí. Y ahora que me estoy fijando, justo aquí a la derecha, falta todavía un sector por colocar un módulo de pantalla. Todavía sigue faltando colocar ese sector de las pantallas que dan la vuelta y que colorean y dibujan las puertas de acceso. Habrá que seguir esperando. Y no sé si ir por abajo, siempre vamos por abajo, y esta vez ir por arriba. Hasta incluso podemos meter un poquito el dispositivo por las puertas de la Plaza Mau, porque ya os digo que no solemos sacar toda esa zona con mucha regularidad aquí en el canal. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se ve desde el exterior. Desde el vídeo la verdad es que no se ve mucho, aquí en persona se ve más. Creo que el acceso era completamente rojo, acompasando los típicos colores del espacio. Bueno, es que no se ve nada, es que no se ve nada de nada. Se me ve más a mí que lo que hay justo detrás de las puertas. Bueno, imagino que aquí en su día también colocarán nuevas animaciones mostrando e informando de que aquí está la Plaza Mau, aunque esté rotulado en la parte superior. Porque bueno, parece que son unos rótulos provisionales. ¿Por qué? Porque ahí sí coincide con la mampara translúcida, pero aquí mirad que parece que falta o el cartel correspondiente, como por ejemplo han hecho en el fondo norte, o colocarán algún tipo de pantalla, pero la pantalla parece que no corresponde porque tenemos ahí dos estructuras en vertical que taparían y entorpecerían la colocación de dicha pantalla. Pero esto parece provisional, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que esto va a ser provisional. Bueno, hoy vamos a hacer un 2x1. Hemos grabado justo en esa localización y bajamos también las escaleras. Quiero que bajéis conmigo también, de la manita siempre, para que no os perdáis, para que no nos perdamos nadie y podáis ver la Plaza de Sagrados Corazones, algo que ya
estáis acostumbrados, por supuesto, pero bueno, nunca está de más por si hay alguna novedad algún día, aunque bueno, esto ya está prácticamente finiquitado, la verdad. Esto estará a un 96, 95, 97% terminado, a falta del mercado gastronómico que tenemos justo delante, que de momento no hay actividad, dejaron todo el material en el interior, todavía les cuesta seguir con el ritmo, es más, yo creo que desde el verano pasado no hay actividad, así que nada, seguiremos grabando también todo este lugar para estar atentos a si algún día hay alguna novedad, pues mostrarlo aquí en el canal. Es que es... Nada, esto sigue igual. Los techos al descubierto, todo el material acopiado en el interior y sin ningún tipo de movimiento ni actualización. Todo sigue igual. Bueno, aquí os dejo una impresionante imagen de la fachada este del Estadio Santiago Bernabéu. Si queréis y si gustáis, pues podéis hacer captura de esta imagen para guardárosla para vosotros mismos. De todas formas, tenéis a vuestra disposición el canal de WhatsApp con el link que tengo justo en la cajita de la descripción para poder uniros. Ahí de vez en cuando envío imágenes del estadio, del Real Madrid y diferentes noticias que van surgiendo a lo largo de estos días. Y también tenemos un canal de difusión en mi canal de Instagram, Jesús R. Madrid 1902. Así que de verdad, si queréis uniros, pues seréis totalmente y 100% bienvenidos. Venga, vámonos al fondo sur, última parada antes de acceder al interior. Una de las zonas donde también tienen que trabajar en la remodelación y adecuación de la calzada o del propio suelo de esta zona. ¿Por qué? Porque mirad, aquí a la derecha tenemos ya las terminaciones de la Plaza de Sagrados Corazones y a la izquierda de momento pues no están realizados los trabajos correspondientes, en este caso adecuar, remodelar toda esta zona como han hecho en el fondo norte también, colocando e instalando esas nuevas losas de granito. Aquí podéis ver que bueno, están los New Jerseys, que es un indicio clarísimo de que el estadio, o que al menos tenemos obras justo cerca en este caso del estadio, así que no os preocupéis, habrá que tener un poquito más de paciencia para ver los trabajos que van a empezar a realizar aquí, en el fondo sur, en Concha Espina. Vamos a acercarnos a la fachada, porque aquí justo hace muy poquito vimos cómo vallaban, cómo cerraban todo este acceso en forma de mampara, justo aquí, cerraban toda esta parte. ¿Por qué? Porque estaban realizando trabajos de pintura y en este caso, pues bueno, lo que sí han hecho es dar una nueva mano de pintura a las costillas del Clásic Bernabéu. No han cambiado como tal el color de las mismas costillas, pero sobre todo lo han hecho para dejar la esencia del Clásic Bernabéu, el mismo color que teníamos hasta hace 10 años o 20 años. Y lo mismo están haciendo, como hemos visto, en el fondo norte. Aquí las pantallas también encendidas, el escudo del Real Madrid, en la parte inferior las pantallas encendidas, también mostrando la numeración correspondiente, y vamos a ver los trabajos en la antigua tienda ubicada en la parte central de Concha Espina. Y ahora que seguimos avanzando, mirad lo que tenemos ahí al fondo. Un edificio colindante al Estadio Santiago Bernabéu, y mirad lo que están haciendo. Colocar andamios, por lo tanto van a hacer algún tipo de reforma. ¿Cuánto tiempo le dais para que coloquen algún tipo de cartel de publicidad? Porque vuelvo otra vez a reiterarme con el tema del ruido que está haciendo Bernabéu y los denunciantes, en este caso los vecinos, cómo denuncian este ruido que está ocasionando los nuevos eventos del nuevo Bernabéu. Para colocar carteles y lucrarse de este estadio, ¿por qué? Porque pasan aficionados, pasan turistas y por lo tanto tienen ojos en su cara y ven la publicidad que colocan en los edificios. Y claro, esos edificios no van a colocar esos carteles de publicidad de forma gratuita. Nadie prácticamente en esta vida regalamos nada, muy poquito, a nuestros familiares
a nuestras novias o parejas, y mucho menos un edificio con muchos vecinos van a colocar un cartel de, por ejemplo, Mau, Coca-Cola o algún tipo de empresa que quiera pues publicitarse, en este caso cerca del Estadio Santiago Bernabéu. Así que de eso no se van a quejar, ¿verdad? De eso no se van a quejar. En fin, bueno, levantamos el dispositivo siempre dentro de la legalidad. Vamos a mostrar al menos lo que podemos ver desde esta ubicación. Imagino que ya estarán a punto de hormigonar. Aquí podéis ver los nuevos, las nuevas vigas. En consecuencia luego colocarán todas las chapas correspondientes más la ferralla para crear y configurar el suelo de ese nivel. Y ahí al fondo pues realmente no podemos ver muy bien qué está sucediendo, pero bueno, os podéis hacer una idea de que esto pues posiblemente sea un acceso y que sea una réplica exacta a los accesos que tenemos justo al lado, la puerta 72 y la puerta 74. Oye, entiendo a esas personas que se quedan en la sombra, porque es verdad que ha bajado la temperatura, aquí ya se está yendo poco a poco el verano, pero cuando estás en el sol aún sigue picando, ¿Cómo pica el sol? Venga, seguimos avanzando. Mira, ¿queréis ir al servicio? Bueno, por aquí poca novedad, la verdad. Así que con esta imagen nos vamos al interior. ¿Qué tal mis chicos? ¿Qué tal mis chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy martes 10 de septiembre del 2024, después de haber recorrido los aledaños y los exteriores del Estadio Santiago Bernabéu, toca recorrer en este caso el interior del mejor estadio del mundo. Así que nada, ponte cómodo, ponte cómoda, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte nada de lo que va sucediendo en el mejor estadio del mundo. Mirad lo que tenemos, una de las grandes novedades del día de hoy, creo que es la única por cierto, como siguen completando en este caso las zonas interactivas del lateral este, que lo vimos y lo visitamos en uno de los últimos vídeos aquí en el canal. ¿Os acordáis? Que vimos cómo empezaban a colocar nuevas estructuras de zonas interactivas, sobre todo va a ser para niños y pequeños, así que esa zona del lateral este, esas galerías, que poco a poco las irán habilitando a medida que vayan terminando con todos esos trabajos. Más concretamente hemos visto el escudo del Real Madrid. Ahí tenéis también la zona del Skywalk, esa zona del Skywalk paseo 360 grados que discurre por el lateral este y Padre Damián, eso que hemos visitado también en los exteriores. Y aquí podéis ver cómo pues básicamente en el día de hoy lo que están haciendo es limpiar, preparar todo para el partido del próximo martes. Como ya dijimos aquí en el canal, los trabajos se van a alargar, esos trabajos para insonorizar mínimamente el estadio, para que los vecinos no tengan ningún problema a la hora de efectuar conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que iremos viendo todos esos trabajos en las próximas semanas, en los próximos meses. No os preocupéis, porque las últimas noticias del Real Madrid no es cancelar los eventos, no es cancelar los conciertos, en este caso que ya hay programados, sino que simplemente, pues bueno, de momento se solventarán todos esos problemas, ya sea bajando un poco la música, el sonido en sí de la acústica del propio concierto, o ya sea estableciendo otras nuevas medidas, como por ejemplo estas que hemos visto en la zona del fondo norte. Se irán estableciendo, lo que digo, nuevas materias para seguir reforzando la acústica en los interiores y que no molesten a los vecinos colindantes al estadio. Hoy era de prever, hoy limpiarán la losa del terreno de juego, como estamos observando. Ahí podéis ver cómo todo sector, todo metro cuadrado de la losa del terreno de juego lo están limpiando, como podéis observar, después de este último concierto que hemos vivido en el mejor estadio del mundo. Bueno, digo hemos vivido, pero realmente yo no estuve en el concierto. Sí es verdad que me pasaron vídeos y no tuve el tiempo suficiente ese día para poder subirlos aquí en el canal, pero bueno, siempre todo lo que pasa en el Santiago Bernabéu, la verdad es que me involucro como si no estuviera ahí. Así que nada, ahí podéis ver los diferentes trabajadores que tenemos, siempre para limpiar, para preparar el nuevo evento. Prácticamente no vamos a ver muchos avances en la obra del Estadio Santiago Bernabéu, porque ya sabéis
que ahora ofrecen diferentes eventos, no solamente partidos, sino también eventos ya sea audiovisual, eventos escolares, conciertos y demás. Por lo tanto, las obras del Estadio Santiago Bernabéu están sufriendo estas paralizaciones en los trabajos que tienen que seguir ejecutando en la remodelación del estadio. ¿Por qué? Porque faltan cosas por terminar. Por ejemplo, empezar a instalar los módulos de pantalla LED de ese segundo anillo LED que quieren colocar en la fascia del tercer anfiteatro. Tienen que seguir trabajando en la zona del Skywalk para dejarlo todo operativo y abrirlo al público cuanto antes, y así poder generar e ingresar capital y dinero a las arcas del Real Madrid, que para eso se ha hecho el nuevo Estadio Santiago Bernabéu, para disfrutar de los nuevos espacios como el Sky Bar, los restaurantes panorámicos del fondo norte, también por supuesto los diferentes anillos LED que van a colocar y por supuesto el videomarcador 360 grados y muchas de las atracciones que va a colocar el Real Madrid y que va a inaugurar en el nuevo Bernabéu. Tenemos tiempo, aquí en el canal ya sabes que seguiremos brindándote la mejor información y las mejores imágenes posibles a lo largo de todos estos días, así que ya sabes, dale al like y suscríbete para no perderte nada de lo que vamos subiendo a YouTube. Te dejo en la cajita de la descripción también otras redes sociales por si te quieres suscribir. Recuerda, deja el like, suscríbete y nos vemos muy, pero que muy pronto. Chao, chao, a la Madrid.